Bienvenidos. Hoy es un gran día para la democracia, pero lo analizaremos en próximos programas. Por fin hubo una sesión rápida, ponderada, de instalación de la Asamblea, gracias a la tinosa y madura conducción de la doctora Anabela Asín de Novoa, quien además tuvo el buen criterio de no asumir la presidencia de la Asamblea por otro tipo de obligaciones más importantes que debe atender, no porque le falte o le sobre capacidad. Y el bloque le apostó a un tipo joven, con gran carisma y liderazgo, poca experiencia legislativa, pero suficiente talento como para aprender lo que no sabe y rodearse de lo que le falta, experiencia. La primera vicepresidencia recayó en Michelle Mancheno, que antes fue asesora jurídica del presidente en Carondelet, y finalmente, después de 2 votaciones frustradas, en Carmen Tiupul de Pachacutic, la segunda vicepresidencia, concretando así una alianza que los propios de la bancada de Pachacutic se esmeraron en boicotear. Las señales son muy buenas, pero no hay nada que celebrar todavía. Ahora, a cumplir lo que dijo Nils Olsen en ese extraordinario discurso patriótico. Soñar es muy fácil. Concretar los sueños es lo que necesitamos y exigimos ahora. Felicitaciones a todos, buena suerte, Dios los ilumine. Mientras esto ocurría, seguimos con las secuelas de la tragedia del asesinato o emboscada a 11 militares, que Franklin Soria, de Prensa Minera, en una reciente conversación que tuvimos en el espacio de radio, el día de la noche por Radio Centro, evidenció, debía tomar en cuenta 3 elementos. Véanlos. ¿Cuál era el beneficio real que iba a tener el Estado al dinamitar las retroexcavadoras? Si hay más de 1 millar de retroexcavadoras haciendo minería ilegal en la Amazonía, entonces el operativo, ¿qué alcance iba a tener de ser exitoso? Primero escenario. Segundo escenario, ¿por qué tenía que llevarse a militares ecuatorianos cuando se podía ejemplarizadoramente bombardear aquellas retroexcavadoras si la intención era destruirlas? Ajá. Recuerde además que en el caso de Supino que usted citó, había retroexcavadoras de gas parroquiales y cantonales de la Amazonía. Entonces, tercero, la fuga de información ha sido constante. Recuerde usted que en el operativo de Buenos Aires 2018 se postergaba por la filtración de información. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. A quien escucharon es a uno de los invitados que tendremos en el estudio. El otro también es de lujo. Por si acaso, dijo, hay algunos que tienen excavadoras de gas, no, GATS, ¿ya? Para quienes estaban diciendo gas, no hay, de GATS. Son gobiernos autónomos descentralizados. El otro invitado es héroe del CENEPA, coronel Alberto Molina Flores, escribe regularmente en El Universo, es subteniente de arma artillería desde el 70, diplomado de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército, tiene un posgrado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAN, y es licenciado en Administración y Ciencias Militares. En este gobierno fue hace pocos meses gobernador de Guayas. Con el acervo y experiencia de los dos, vamos a responder el tema que está planteado allí. Minería ilegal y narcoguerrilla. ¿Cómo enfrentarlas? Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde
Desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. ¿Por dónde proseguimos? Debería decirle a Franklin Soria, porque como ustedes ven ya empezamos el programa de radio de anteayer. Lo primero que planteó Franklin allí es algunas reservas y dudas respecto al operativo. ¿Qué pudo haberse hecho mal para que salga trágicamente? ¿Usted no veía necesario llegar a ese extremo si lo que se quería era nada más inhabilitar la operación, no capturar al resto? De lo que usted conoce de sus fuentes informativas, de lo cercano que está todo este fenómeno, ¿qué pudo haber pasado? Bienvenido. Muy buenas noches, un honor estar acá, gracias. Lo que ha sucedido es que las políticas de Estado de combate a la minería ilegal operan sobre las causas, sobre la afloración, sobre el hecho de un punto de minería ilegal de los 1000 que tiene el Ecuador. Entonces, mientras la política estatal se afinque en el combate a las causas y no en el combate a los efectos, a las afloraciones y no a las causas, estos son los riesgos de lo que puede pasar. Súmele a ello de que en el caso Yutsupí se incautaron 200 retroexcavadoras y la minería ilegal no ha disminuido, exponencialmente ha crecido. Entonces, está bien hacer los operativos, pero no solo puede ser operativos el combate a la minería ilegal. Hay un punto en lo legal, ¿qué es lo que impide, aunque sería todo un operativo costoso, pero menos que dejarlas botadas, llevar una serie de plataformas y que vayan y le entreguen a los GATS que tanto necesitan esas maquinarias? ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque jurídicamente los dueños de las maquinarias, en el caso de Yutsupí se ha dado, empiezan a reclamar, les devuelvan la maquinaria, porque al no haber fiscales geológicos especializados no se puede determinar que aquella máquina en particular tenía ese momento material aurífero, por lo tanto ilegal. ¿Fiscales geológicos? ¿Qué es eso? Se necesita fiscales especializados que puedan determinar el estado de aquella... ¿Quién dice eso? Dice el conocimiento generalizado. Hay un ¿La fiscal... ley dice eso? ¿Hay alguna norma que dice eso? Es ausente. Hay un fiscal de ambiente para todo el Ecuador. Ah, no puede alcanzarse así, no puede resolver. Ok, primera cosa. Como usted verá, coronel, bienvenido. Sacó muy hábilmente una pregunta, no era exactamente de su competencia, Franklin Soria, pero que sí es de la suya. Yo le averiguaba qué pudo fallar militarmente en ese operativo. Él prefirió referirse a que estamos atacando las afloraciones, como dijo, ya no las causas, estamos atacando los efectos. ¿Qué pudo haber pasado allí para un resultado tan trágico y nefasto? El combate en Selma es bien complejo, muy difícil. Pese a que yo desconocía que hay una nueva organización que tienen cada una de las divisiones que se llaman los RECON, Grupo RECON, que son de reconocimiento de largo alcance, se llama, y son oficiales y personal de tropa altamente preparada para el combate en la selva y el conocimiento de inteligencia. De verdad que el operativo que se preparó por orden del Comando Conjunto a la 4ª División de Selva, que tiene la responsabilidad en la Amazonía, se preparó, pero siempre se coordina con ARCOM, que es la Agencia de Regulación y Control Minero, por ley, porque son los que conocen, saben que determinado lugar está infestado por estas minería ilegal, y muchas veces... Y Arcón también está infestado por infiltrados y traidores. No, totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Me decía un oficial. ¿Cómo van a hacer los militares eso? Decirles a ellos lo que van a hacer sabiendo que de ahí les pasan el dato a los otros. Es que mire Carlos, me decía un oficial que haciendo operaciones aquí en la Ponce Enríquez, ¿no? Que es otro lugar
tremendamente complejo, van y le piden documentos. Dicen, no, aquí están todos los documentos legales, pero yo como teniente que voy a hacer el operativo, ¿cómo sé que ese documento es legal? Porque ahí es minería ilegal, y Tiene no puede haber legal de un documento. Bueno, pero, se van de aquí, Carlos, se acabó. Para eso somos artistas, ¿no? Tienen documentos legales, argumentan, bueno, mil cosas, ¿no? De manera que tiene que ir un miembro de este Arcom para que diga, bueno, se establece, a ver, preste el documento, es falso. Ok, la mafia autoriza a la mafia supervisa a la mafia. Ahora que hay una nueva asamblea de la cual comencé hablando y un gobierno en un nuevo periodo, es hora de eliminar estos pretextos y destrabar los nudos legales que puedan haber. Usted no puede tener un permiso legal para trabajar en un sitio donde están haciendo minería ilegal. Se acabó la historia. Ah, usted no es juez porque es militar. Yo he sido mandado a desalojarlos. Se van, fuera. Y luego cuando el juez diga que se van presos los militares, divulgar el nombre del juez. Ya paremos de esta vaina. ¿Ok? Sí, no es tan fácil como lo digo. Lo tengo claro, una cosa es proponerlo, otra cosa es hacerlo. Yo no tengo el poder, yo tengo la vocería. Los que tienen el poder deberían ejercerlo así. No podemos perder militares tan valiosos de manera tan artera. Yo podría entender que 11 soldados mueran enfrentando a un enemigo frente a frente, como fue cuando tuvimos en las guerras del CENEPA con el Perú. Pero no emboscados de esa manera tan aleve. Luego entraré en otros detalles de lo que ha trascendido el operativo. Y disculpen y comprendan a la vez mi indignación. No se me ha muerto nadie familiar o conocido, por si acaso. Allí. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV en el canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Se unen alrededor de 40.000 hogares a esta hora y a través de estas cableras para ver nuestro programa. Carlos. Cerca de 5.000 o 7.000 más nos siguen en cambio por las siguientes emisoras: 101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K en Manabí, 89.3 FM, La Bonita del centro del país en Riobamba, 89.3 FM para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, y en Quito 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara. Retomamos con el último reportaje de Hernán Higuera de Televistazo de Ecoavisa al mediodía de hoy, que evidencia la gravedad del trabajo depredatorio de la minería ilegal en el oriente ecuatoriano. Es la provincia amazónica donde la minería ilegal escala sin control, al punto que grupos armados están, según reportes periodísticos publicados por Mongabay, incluso dentro de la Reserva Ecológica Sumaco Galeras. En Napo hay concesiones mineras del Estado a empresas nacionales y extranjeras. No se sabe cuántas son porque lo legal se mezcla con lo ilegal. Algunas empresas concesionarias operan sin queja en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena, con grupos armados y sin permisos ambientales. La Agencia de Regulación y Control Minero tiene identificados 12 puntos de minería ilegal. De hecho, constan en el Plan de Desarrollo 2020-2030. Están documentados así: Río Poroto, Río Jatunyacu, Dorado de Guambuno, Yutsupino, Ya Bajo, Nueva Esperanza, Chucapi, Río Yurasyacu, Río Chumbayacu, Flor del Bosque, Chihuacocha, Río Sardinas y Pioculín. En Napo es imposible saber cuántas hectáreas de territorio están afectadas por la minería ilegal. Ese dato oficialmente no existe. Las organizaciones ecologistas sostienen que solo en esta provincia sobrepasan 700 hectáreas de impacto, con un alto subregistro de zonas afectadas. En la actualidad, en el último
este análisis que se hizo, tenemos alrededor entre 63 y 65 frentes mineros que están operando en la actualidad en la provincia de Napo, con un promedio de unas 270 a 300 excavadoras que estarían dispersas dentro de estos 63 frentes mineros. 300 excavadoras reemplazaron a estas 146 que fueron decomisadas hace 3 años y almacenadas en el recinto ferial del Tena, sin que hasta ahora se sepa quiénes son sus dueños. Los Lobos y el Comando de la Frontera son, según los habitantes de Napo, 2 de las 16 organizaciones delictivas armadas que se disputan territorios auríferos y el abastecimiento de combustible para las dragas. Las pérdidas para el país son económicas, ambientales y humanas. La Universidad Iquiam hizo hace 3 años un estudio de 11 ríos y riachuelos en Napo. Encontró que el 73% de los recursos hídricos están contaminados y son las que abastecen de agua a las comunidades. La Universidad Católica y la San Francisco de Quito también han advertido en estudios científicos los riesgos tóxicos para las comunidades de Napo que se abastecen de esta agua. Completo, conmovedor y revelador lo que en 2 minutos 30 segundos resume allí Hernán Higuera. Ahora, usted propone atacar las causas. Esto es un proceso estructural, de largo plazo, multidimensional, como dicen ahora. Ok, hasta que eso se aborde, que depende de muchas variables, cambios, ojalá no sea gobiernos, legislación, acciones, autoridades, etcétera. ¿Qué hacer en este caso concreto de Napo? Cerca de 300 retroexcavadoras, 12 puntos autorizados, 63 adicionales detectados no autorizados. ¿Por dónde empezar? Por depurar Arcón. Porque Arcón es quien genera el alerta para que el COMIM, hoy se llama así, disponga un operativo u otro. Arcón es quien verifica si una concesión, hablemos de las chinas presentes allá en el Napo, está con un permiso de remediación ambiental en realidad explotando, es decir, siendo legal, comete una ilegalidad y ese oro se vuelve ilegal. Depurar Arcón porque es desde ahí donde se ha solapado a la minería ilegal, sobre todo en la Amazonía, sistemáticamente, porque solo el técnico de Arcón conoce las coordenadas exactas, que además cambian en poco tiempo, porque al hacer usted minería ilegal aluvial en un punto del río Jatunyacu, esa playa, con las facilidades que tiene la minería ilegal y las arandas que cuenta, devasta, diga usted en una semana, 15 días después está más allá. Las coordenadas entregadas no coinciden, 1. Y 2, es necesario que la fuerza que tiene hoy el gobierno de Daniel Noboa y su legitimidad aplique toda una voluntad desde el Ejecutivo para construir una suerte de gabinete minero que por un lado verifique las actividades mineras legales de pequeña, mediana y gran minería, verifique también si lo que hacen los naporrunas en la provincia del Napo, es decir, los amazónicos quechuas, corresponde a minería artesanal o están ya articulados a la minería ilegal. Y tercero, desde nuestro análisis es fundamental que toda retroexcavadora desde la casa de venta salga con un chip de manera que sepa la casa y por ende el Estado dónde está esa retroexcavadora, porque le doy un dato adicional, todavía no hemos llegado a Zamora. En la ciudad de Yanzasa, una pequeña ciudad de la Amazonía sur del Ecuador, hay solo en esa pequeña ciudad más de 10 concesionarios vendiendo retroexcavadoras, y que se sepa, en Zamora no hay ninguna necesidad de retroexcavadoras que no sea para la minería ilegal. ¿Arcón depende del Ministerio de Energía? Claro. ¿Y la autoridad de Arcón, de qué viceministro o subsecretario? Ha sufrido tantas mutaciones, un momento se cambió de nombre, no sirvió de nada, se llamó Arcem. Son 3 entidades que dependen del ministerio, que tienen una suerte de igualdad de potestades, ¿no? ¿Y cuánta gente más o menos trabaja allí? El personal es escaso para las necesidades, okay. ¿sí? Pero eso no significa que no haya una manga de corruptos que operan en las provincias en vergonzosa coordinación con los coordinadores zonales que pertenecen al viceministerio de Minas. Más claro, imposible. Antes de pasar con el coronel Alberto Molina, lo siguiente tiene que ver con militares, María Clara.
En efecto, un equipo de TC Televisión, integrado por Juan Pablo Ruiz, tuvo la oportunidad de sobrevolar la zona con altos oficiales militares para verificar en toda su extensión la zona donde se asocian la minería ilegal y la narcoguerrilla. En exclusiva, acompañamos al comandante general del Ejército, Henry Delgado, y al jefe de la 4ª División Amazonas, Edwin Canizares, en su ingreso al Alto Punino, lugar de la emboscada del viernes. Esto ha permitido, en base a rastrillaje y reconocimientos ofensivos, identificar 2 cuerpos más de los guerrilleros, así como también pertrechos que se han encontrado como munición, granadas de 40 milímetros y cargas explosivas que ya estuvieron como dispositivos en cada una de las maquinarias que se encontraban en el sector. La escena muestra al menos 3 retroexcavadoras abandonadas, viviendas improvisadas y objetos esparcidos. En uno de esos recodos apareció el primer cuerpo en estado de descomposición, con documentos que identifican su procedencia colombiana. A pocos metros, en medio del lodo y la densa humedad de la jungla, se halló otro cadáver. Se ha realizado ya las coordinaciones con Fiscalía, Criminalística y Medicina Legal con la finalidad de que realicen su trabajo que corresponde el momento que se encuentra estos cuerpos fallecidos en el sector. Este cuerpo, perteneciente a un miembro de los comandos de frontera, fue abatido mientras intentaba huir tras emboscar al ejército. Patrullar en la selva exige resistencia. Recorrer apenas 1 kilómetro puede prolongarse durante todo un día. Sin embargo, la formación y rigor de los comandos ecuatorianos les permitió resistir la emboscada, neutralizando a varios milicianos guerrilleros, a pesar de las adversidades, como la lluvia y el lodo. Y cada vez van apareciendo más elementos de juicio. Resulta que resistieron durante hora y media, que por eso abatieron a otros de los que van apareciendo. Los muertos que están más lejos fugaron heridos, otros cayeron en el mismo lugar. Es decir, fue heroico lo que hicieron. Espero que algún rato cualquiera de los 2 generales de allí mencionados puedan venir al programa a dar las explicaciones posibles sobre qué ocurrió y que el Comando Conjunto de la Fuerza Armada lo autorice, el Ministro de Defensa también. Porque esto no puede quedar sujeto a especulaciones. No debe quedar sujeto a especulaciones. Y una de ellas es, usted va a hacer un operativo contra la minería ilegal, no vaya en helicóptero, pues. No es que el ruido avisa y tienen 5 minutos para meterse a la selva y fugar, primera cosa. Ya. Segunda cosa, pida una cantidad de soportes adicionales como inteligencia vinculada, inclusive con seguimiento satelital. Hay otros que tienen radares de tierra que se llaman fuentes humanas, en fin. Y la otra versión que hay es que esto fue tan mortal porque no estaba previsto que descendieron allí. Sobrevolando ubican el sitio y deciden, ve, aquí ha habido uno nuevo. Y ese, para el que no estaban preparados, resulta ser un comando donde todos estaban armados. ¿Es responsable planificar una operación así? Ve, ahí hay uno nuevo, vamos allí también. Todas las operaciones son debidamente planificadas, pero hay combates de encuentro sujetos a una emboscada, porque otra cosa es estar en la selva. Yo sé. El ingreso tenía que ser en helicóptero. Sí. Y obviamente los comandos saben cómo, a través de deslizarse por una cuerda, ubicarse en cualquier sitio de la selva. Pero hay un asunto importante, Carlos. Lo que ocurre en Colombia con todas las bandas criminales. Esta es una banda criminal, obviamente, como parte de los disidentes de las FARC. Estos comandos de la frontera, ¿no?, se organizan en el 2017 después de la firma de la paz. Eran parte de las columnas 32 y 48 que operaban en Putumayo. Ahí no se enfrentaban mineros ilegales armados, sino a un ejército disidente de las FARC. Mire, Carlos. Y no sabían eso las Fuerzas Armadas. Sí, vea, el tema, no todo el conocimiento, o sea, el potencial que tenían que enfrentar se conoce en toda su magnitud, pues. Hay versiones más preocupantes, ¿no?, sobre el nivel de infiltración de las Fuerzas Armadas, del crimen organizado, que ese helicóptero, dicen muchos, en otros casos, era el que descendía para llevar alimentos a los de la minería ilegal.
Esos son lo que tienen que aclarar los voceros de las Fuerzas Armadas. Justamente es importante que nos informen porque hay mucha especulación. Coincidimos, vaya, ¿no? menos mal. Y para especulación, información. Ok, ¿saben por qué lo dice? Porque él fue el oficial a cargo de información en los conflictos del CENEPA. Pero, si Carlos, alguien sabe de eso y del daño de no tener eso, es él. Carlos, pero hay una cosa importantísima. ¿Qué es lo que sucede en Colombia con estos grupos que no son cualquiera? Son los disidentes de las FARC, a eso vamos a retornar. de ELN. Ya, porque tengo que hacer aquí una pausa. María Clara. Cuando volvamos, lo poco que sirven todas las muestras de solidaridad de los militares colombianos y el llamado también de una ex vicepresidenta de ese país, Marta Lucía Ramírez. Tendremos vía Zoom, además, la opinión del experto en seguridad, Ricardo Carrión. Ya van al menos 3 años de advertencias y propuestas de cómo combatir la minería ilegal y solo han servido para expandirlas. El Estado debe librarse entonces de sus cómplices y obstáculos para luego enfrentar con éxito lo estructural. Inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise del programa lo pueden seguir al día siguiente, 6 de la mañana, por OnePlus, Canal 14. El mismo número, las 3 cableras que lo reproducen, Stream TV Cable, CNT, Claro TV. En Zapping es Canal 41. Y el resumen de lo que aquí tratamos lo hace el periódico Ecuador en vivo, periódico digital en su portal de noticias y portada principal, tan pronto concluye. No me pierdo, María Clara. Volviendo al tema de la noche, según reportó la cadena RCN, los militares colombianos se solidarizaron por la emboscada cobarde a sus contrapartes ecuatorianos, pero no hacen lo más importante, que es ejercer la soberanía en su frontera. Las fuerzas militares de Colombia, en cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez y el comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, rechazaron la emboscada terrorista de la que fueron víctimas 11 militares ecuatorianos en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Como ministro de Defensa de Colombia, rechazo el brutal ataque perpetrado por las disidencias de las FARC, cartel narcotraficante Estructura, comandos de la frontera, que cobró la vida de 11 valientes militares ecuatorianos en el sector de Alto Punino. A sus familias y al ejército ecuatoriano expreso mi más profunda solidaridad. Desde el Comando del Ejército Nacional de Colombia expreso nuestra más profunda solidaridad al hermano ejército ecuatoriano por el vil asesinato de 11 de sus valientes soldados en Alto Punino a manos de terroristas de las disidencias de las FARC. Conocemos su barbarie tras décadas de enfrentarlos y no dudaremos en apoyar la búsqueda de los responsables. El comandante del ejército colombiano dio instrucciones de adelantar operaciones militares en esa zona del país. He ordenado a nuestras unidades en zona de frontera mantenerse en máxima alerta y brindar toda la cooperación necesaria. Ahora sí, retomemos lo que usted iba a mencionar. Fíjese lo que le dice el ministro de Defensa a las FARC, que son disidencias que usted mencionaba, que están infiltradas ahí. Un dato de Human Rights Watch, que es importante porque el programa de Gustavo Petro, el presidente colombiano, es la paz total. No tiene, en realidad, no sé qué paz total tenga, pero este documento es importante, dice. Human Rights Watch denunció que para mediados del 24, el Clan del Golfo aumentó su expansión en el 55% en comparación con el 22, año en que asume el poder Petro.
El Ejército de Liberación Nacional es un 23% y la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, que son dos facciones, los disidentes de las FARC, es un 30% respectivamente. Pero hay otro dato importantísimo. Es decir, con el gobierno colombiano no contamos, con las Fuerzas Armadas sí. Pero hay un dato importantísimo, ¿no? El tema de la cocaína de la producción. Este es un dato de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ¿no? Cuando termina Álvaro Uribe, la presidenta en 2010, tenían 61.802 hectáreas y la producción era de 410 toneladas. Hoy tenemos, dice, a partir del 2022, ha subido el 53% y tenemos ahora 253.000 hectáreas y la producción es de 2.700 toneladas de droga. Ok, ya saben por qué no contamos con Colombia. Ok, las hectáreas sembradas se han multiplicado por 4, ¿ya? Y la cantidad de droga exportada pasó de 500 a 2.700 por más de 5. Le pregunto por eso a Ricardo Carrión, experto joven en seguridad. Primero, ¿cuáles son las recomendaciones de la seguridad moderna para combatir la guerra no convencional que significa esta narcoguerrilla? Después de lo sucedido en nuestra frontera norte con nuestros 11 soldados que cayeron abatidos después de esta emboscada, me gustaría empezar con 3 variables que considero fundamentales en seguridad. Nosotros tenemos 3 tipos de inteligencia: la inteligencia estratégica, la inteligencia operacional y la inteligencia táctica. Nosotros deberíamos estar ya trabajando con 2 tipos de inteligencia, que es la estratégica, que es a largo plazo, y la táctica, que es a corto e inmediato plazo. Y si pudiera poner una variable sobre la mesa, sería no centrarnos en la frontera como tal, sino bajar un poco más al sur, en donde tenemos un cuello de botella que se hace en nuestro país, en donde tuviéramos mucha mejor información por el flujo vehicular y peatonal que existe. Más aún con el aporte internacional que vamos a tener de algunas comitivas que vienen al país para brindar asesoría y tecnología en esta guerra que estamos viviendo. Ok, habló hace un rato del sur, de Zamora, Franklin Soria, pero también le cité el tema del apoyo satelital al coronel Alberto Molina. ¿Cuán complicado, costoso y copado están estos servicios satelitales como para pedir apoyo o colaboración cuando se va a hacer una incursión de este tipo? Bueno, complicado no, costoso sí. Considero que dentro del servicio satelital que podríamos tener en la frontera hay una variable que nos limita mucho a tener una imagen clara de lo que está sucediendo. Topográficamente tenemos una zona verde y mucha maleza, lo que limita a esa imagen a poder ser precisa, pero considero que dentro de las 6 dimensiones que tenemos trabajando ya en campo, que es la dimensión militar, el trabajo es extraordinario para hacer el intercambio de información en cuanto a la parte humana en la frontera. Pero aquí es donde entra ya la parte internacional, que celebro que el presidente Noboa esté enfocado en ese tema, porque considero que la tecnología y el asesoramiento que llega ya esta semana va a ser letal para poder combatir estos grupos delictivos. Ok, lo último, donde hay fuerzas especiales de este tipo de combate selva aquí y en Colombia, se han hecho rescates espectaculares, como el de Ingrid Betancourt en el país del norte, pero desde entonces no se ha dado una incursión de este tipo utilizando helicópteros, cuyo ruido yo decía genera alertas, decía el coronel Molina que es la única forma de entrar. No conozco la geografía del sector, no sé si otra podría ser el río. En todo caso, donde sea que se bajen, si no es cerca, les toca caminar 3, 4 kilómetros por lo menos. Y eso es a veces una semana de recorrido. Ya, ¿fue lo más adecuado usar helicópteros para una incursión así? Bueno, Carlos, esta es una pregunta muy interesante. Nosotros tenemos una unidad especial dentro de las Fuerzas Especiales que es netamente para selva, y me atrevería a decir con toda la firmeza el caso que es una de las mejores unidades en el mundo en selva, en cuanto a selva. Uno, porque ha crecido en ese territorio, conoce ese territorio como ningún otro soldado, conoce cómo es la supervivencia, que es fundamental, y uno de los factores letales para los soldados en Fuerzas Especiales es la supervivencia en la selva, pero esta unidad, ya que se ha erradicado ahí, conoce muy bien cómo funciona ese sistema, y lo celebro y creo que está haciendo un excelente trabajo. Ok. Antes de volver con Franklin Soria para una
pregunta fundamental, completemos lo que estábamos viendo de la perspectiva de Colombia, María Clara. Y lo haremos con la opinión de la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que siempre ha sido de la tesis de que el origen del problema ecuatoriano está en la falta de control de su frontera por parte del ejército colombiano. Necesitamos que la contraparte, que es Colombia, esté dispuesta a trabajar de la mano con el gobierno ecuatoriano para frenar entre los dos la actividad de todos estos grupos terroristas, narcotraficantes que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de Colombia, de Ecuador y de la región. Esto necesita cooperación bilateral. Franklin, volviendo a lo nuestro. Hay quienes dicen, si no puedes contra ellos, únete a ellos. Que está tan expandida la minería ilegal que es un imposible plantearnos controlarla. Simplemente regularízala, ¿ya? Lo cual la va a volver limitada y controlada. ¿Por qué no? Colombia y Perú han intentado aplicar esta política regularizando algunos focos con poco éxito realmente. Pero hay que tener cuidado con esa generalización porque estaríamos omitiendo los delitos y los destrozos que esa minería ilegal ha cometido en el tiempo, que por enumerar 3, pasivo ambiental, alguien o varios se enriquecieron con ese oro ilegal. El Ecuador, una economía dolarizada, dejó de recibir divisas de manera formal. Para nuestro país, ¿quién asume esas pérdidas? Okay. Y desde mi punto de vista, desde el pasivo ambiental, vamos a normalizar a los mineros ilegales y el pasivo ambiental, ¿quién lo asume? El Estado. Ok, es como decir, bueno, si roban por todas partes, o como ahora vacunan por todas partes, roben y vacunen nomás, pero paguen impuestos, ¿verdad? Sería terrible. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el compromiso del ministro de Gobierno con respecto a las bajas en las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ya van al menos 3 años de advertencias y propuestas de cómo combatir la minería ilegal y solo han servido para expandirla. El Estado debe librarse entonces de sus cómplices y obstáculos para luego enfrentar con éxito lo estructural. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite poder controlar el acceso mediante códigos QR. También podemos controlar tags y podemos controlar acceso con control facial. La verdad que estamos muy contentos. Ambienza siempre ha estado colaborando en los temas de seguridad, además de las donaciones de vehículos, de motos que hemos tenido recientemente. Estos aportes para que las ciudadelas, urbanizaciones, cuenten con herramientas modernas, tecnificadas, para tener un mejor control de quienes acceden, realmente nos colabora mucho y nos ayuda en el control y apoyo a la seguridad. Esperamos muy pronto poder tener ese enlace directo para que nosotros desde Segura EP podamos monitorear cuando existe algún vehículo que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada, para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema GO. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV.
Se conectan en ella entre 12 y 15.000 hogares a esta hora para ver nuestro programa. En España estamos en Hispasat en el canal 21 y tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, Ecuador a las 8 y España a las 2 de la tarde. Retomando ahora el tema de la noche, veremos que en Radio Democracia, ante Miguel Rivadeneira, el ministro del Interior ratificó el compromiso. 11 militares, no más duelos de servidores policiales. Lo dije desde hace mucho tiempo atrás, los que tienen que caer son los delincuentes. Ellos son los que tienen que caer. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer sin descanso para que tengan los ecuatorianos paz. Vamos a ir con toda la fuerza. Son acciones que a nivel nacional no vamos a descansar hasta dar con cada uno de estos delincuentes y que reciban lo que merecen recibir, que es lo que está pasando el día de hoy. Se acabó. Basta de que nosotros tengamos que enterrar a la gente de bien. Ahora nosotros vamos con mucha fuerza, con contundencia, a buscarlos, a encontrarlos y a darles lo que merecen. Formidables palabras. El presidente fue más claro. Dijo, vamos a encontrarlos y acabarlos. No habló eufemismo, darles lo que merecen. Y el jefe del Comando Común de las Fuerzas Armadas igual. Los vamos a encontrar y los vamos a eliminar. ¿Qué hay que hacer ya en la práctica para conseguir eso, coronel Alberto Molina? El personal idóneo lo tenemos. Gente preparada, dispuesta justamente a cumplir sus misiones. También faltan recursos porque tampoco se puede comprar helicópteros de ataque que acompañen a las patrullas, helicópteros para evacuación. La seguridad cuesta, Carlos. Sí, claro. Y además ponerle atención a la frontera. La frontera ha estado olvidada de Dios y del diablo. Bien dicho. Le tiene una pregunta sobre eso, me declara al final, por eso no me anticipo. Ok, antes de Franklin Soria, Jonathan Carrera, gracias por esperarnos y unirse. Usted difundió a pocas horas de la masacre un documento que había aparecido en el celular de uno de los narcoguerrilleros abatidos, donde había una lista con nombres y grados militares de la patrulla que iba a hacer la incursión. ¿Eso revela necesariamente una filtración? ¿Y cuán común es esto en este tipo de casos? Bienvenido. Carlos, gracias con todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. Así es extremadamente preocupante que se filtren documentos, que se filtren listados completos de las personas que van a ir a hacer un operativo. Iban, no solamente eran las 16 miembros militares, al parecer el helicóptero iba, de la información que he recabado y con personas que estuvieron ahí en ese instante, el helicóptero iba, les dejaba a los 16, luego regresaba con más personal, pero ya fueron abatidos por los terroristas, y el helicóptero regresa al darse cuenta de las primeras explosiones, y ahí es cuando ellos huyen, escapan y se alertan. La pregunta es, ¿qué tan común es esto de la filtración de informaciones? Recordemos que ya en el año desde agosto del 2003 se hacían informes que se clasificaban de reservados, donde oficiales del ejército, recordé el caso, se me vino a la mente, el teniente Mosquera, se carteaba con Martín Corena, el jefe del bloque 48 de las FARC. Correcto. Y le decía, mi querido Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Informes reservados de inteligencia militar. Okay. Y se les daba las coordenadas por donde iban a estar los patrullajes militares. No es el primer caso que se reporta en el ejército. El capitán Taipe, se le interceptaron comunicaciones de radio, donde el capitán Taipe también daba a Martín Corena, a Oliver Solarte, en ese entonces, les daban las coordenadas por donde iban a patrullar para que no vayan, para no cruzarse, para no haya enfrentamientos a cambio de regalos, a cambio de lo que sea. Correcto. Se entregaban estas informaciones. Gracias, Siempre Jonathan. buscan personas para darles dinero, regalos o incluso amor. Recordemos, Carlos, que cuando pasó los 11 del Putumayo de la policía, esto es reservadísimo, ¿no? Se declaró secreto. Sí. Fue un policía el que revela por dónde iban a ir las 3 patrullas del GIR y la patrulla militar. A cambio de qué no se sabe, pero lo cierto es que se llegó a determinar que una mujer guerrillera
Así esto es como las películas, ¿no? En medio del amor se enamoraron y el hombre termina dándole detalles de los operativos y por dónde iban a ir las patrullas de la policía. Muy este amable. hombre fue declarado desaparecido junto con otras personas y al parecer se pasó al otro bando. Gracias, Jonathan. Yo lo puedo interpretar también de otra manera. Por su memoria histórica, que recuerda que estos casos no son aislados, si bien tampoco son diarios ni frecuentes. ¿Y qué hay que hacer qué? No solo depurar Larcón, sino depurar también, no diría que todas las Fuerzas Armadas, o someter a pruebas de confianza a los oficiales que trabajan allá. ¿Cómo hacemos esto? En el ámbito minero no hay que dejar a un lado una revisión del catastro minero, porque es ahí donde consta la información base para que luego la minería ilegal pueda acceder, porque no es que el oro está diseminado por toda la geografía. ¿Catastro minero? Catastro minero es una suerte de inventario donde constan las concesiones de pequeña, mediana y gran minería entregado a particulares nacionales o extranjeros. ¿Y eso hay que actualizarlo? Eso hay que depurarlo. En unos casos... casos... ¿Hay gente que no debería estar allí, concesiones que tienen que quitarse? Hay concentración de concesiones en unos casos, otros casos concesiones de pequeña minería completamente ociosas, entregadas hace una década y más, que no han entregado ningún informe de labor. A ese extremo. Por supuesto, y en otros casos también, por supuesto, empresas extranjeras que han concentrado concesiones y que no han generado nada para el Estado. Okay. Con la preocupación sobre la parte de los militares volvemos enseguida, María Clara. Y por supuesto también la opinión de nuestros invitados centrales sobre la asociación de la minería ilegal y la narcoguerrilla. Ya van al menos 3 años de advertencias y propuestas de cómo combatir la minería ilegal y solo han servido para expandirla. El Estado debe librarse entonces de sus cómplices y obstáculos para luego enfrentar con éxito lo estructural. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para utilizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nacemos su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que nos encontramos en los estudios de 24/7, el canal. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, en cuanto al tema de la minería ilegal y la asociación con la narcoguerrilla, vean esto que sin palabras habla por sí solo. Estas imágenes son muy recientes. Se van a matar estos 2 trabajadores. Oigan, está tratando de... ¿Pueden creer? ¿Cuánto cuesta una retro? $300,000 más o menos. ¿Ya? Miren, quedan sepultados ahí. Ya va a oír la expresión de quien grabó, ¿no? Murieron los 2 trabajadores. Murieron esa máquina. Ok. No se sabrá quién. Y no se sabrá quién. Sentido pésame a los familiares de quienes desaparecieron ahí. Ahora, teníamos un aspecto pendiente. No se puede generalizar que de policía y militares hay filtración, pero la hay. ¿Cómo se puede controlar esto en esta clase de operativos? Yo decía hacer pruebas de confianza con quienes van a participar. Se me ocurre, ¿qué es lo adecuado? Bueno, mire,
El tema del liderazgo en los comandantes es sumamente importante. Hay inspectorías, el Ejército, Marina de Aviación, un control del personal. Obviamente que ahora con estas bandas criminales que tienen un arma muy poderosa, que es ingentes cantidades de dinero. Desgraciadamente pueden sucumbir la gente, ¿no? Mire, hemos tenido ejemplos en la justicia, hemos tenido ejemplos, muchísimos ejemplos. A ver, veamos un ejemplo, ya que habla de ejemplos. Vean quién intermediaba para que haya una liberación de venta de explosivos y poder ganar votos en la Amazonía. Alguien que recién ayer la fiscal vinculó como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Memoria, memoria, para no repetir la historia. Vean. Segundo, no, estoy pidiendo hasta que abran la venta de explosivos para los mineros, porque estoy perdiendo la Amazonía. Estoy perdiendo el Sucumbío, puedo perder la prefectura. Nora, nuestro alcalde que le daba 2-1 al contendor, ahora está a 3 puntos de diferencia. ¿En Sucumbío? En Lago Agrio. O sea, no está. ¿Quién fue que le grabó eso a Glass? ¿No fue Cortázar? Cortázar. Ok. Él grababa. Que estaba frente a esos temas en esa época. ¿Qué le dice? Libérame la venta de explosivos para la minera porque si no pierdo las elecciones. Gracias. Más enseguida, María Clara. Al regresar estaremos, como siempre, ya en la parte final de nuestro programa con nuestras preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no y el comentario final de Carlos Vera. Ya van al menos 3 años de advertencias y propuestas de cómo combatir la minería ilegal y solo han servido para expandirla. El Estado debe librarse entonces de sus cómplices y obstáculos para luego enfrentar con éxito lo estructural. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. GO es un sistema de vanguardia, el cual nos permite... Cuando existe algún vehículo que esté con alguna placa en alguna situación que esté reportada para que nosotros podamos coordinar con las diferentes instituciones alguna respuesta inmediata. Pero agradecido por la constructora Ambienza que ha implementado este sistema GO. Hoy por hoy es sumamente importante para nosotros como residentes contar con este sistema para la accesibilidad a nuestra urbanización. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. Las preguntas de María Clara Triviño son lo ideal para resumir y compendiar el programa. Ya van a ver por qué lo digo. Adelante, María Clara. Gracias, como dijiste, corresponden las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para Franklin Soria. Número 1, ¿sería partidario usted de cambiar toda la composición de la ARCOM actualmente en el Ejecutivo, sí o no? Sí. La segunda, ¿los nuevos proyectos de minería legal tienen la capacidad de generar empleo para todos los que se ocupan de la minería ilegal, sí o no? Sí. La tercera y última para usted, ¿es posible ejercer autoridad en territorios donde hay
o existe minería ilegal sin algún tipo de acuerdo con ellos, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el coronel Alberto Molina. Aparte de tener un batallón especializado en la selva, ¿debe crearse una unidad especializada en combate al nuevo fenómeno que representa la minería ilegal asociada con la narcoguerrilla, al reciente fenómeno, que no es tan nuevo en realidad, que representa la minería ilegal asociada con esta, ¿sí o no? Sí. La segunda, después de lo sucedido con las Fuerzas Armadas, comprenden por fin que en conflicto armado interno al enemigo se lo abate y no se lo captura, ¿sí o no? Sí. La tercera y última, ¿es posible establecer destacamentos especiales de las Fuerzas Armadas a lo largo de toda nuestra frontera con Colombia para que haya vigilancia y patrullaje mucho más continuo, ya que Colombia nunca ha hecho ni hará lo que le corresponde, ¿sí o no? Sí, pero difícil. Muchísimas gracias. Carlos. Coronel Alberto Molina, periodista Franklin Soria, periodista Jonathan Carrera y experto en seguridad Ricardo Carrión, gracias. Cuando hay aportes tan claros, huelga decir más. Solo me comprometo a seguir profundizando en el tema porque uno es ninguno en comunicación y más aún en este asunto. María Clara. El día de mañana estaremos aquí a las 22 horas, como siempre. Nuestra invitada especial será Stephanie Espín. Ella está en este momento trabajando con una fundación sobre educación emocional, un trabajo especial para personas con discapacidad, así como la motivación para sobreponerse a grandes adversidades. Por supuesto, los esperamos que nos acompañen. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Vera Azul. El día de hoy se ha dado la entrega del sistema GO, un sistema innovador que va a controlar las entradas de los residentes y de sus visitas, afirmando mucho más nuestro compromiso con la tranquilidad de nuestras familias. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.